Bueno, es bueno recordar que la semana pasada ya tuvimos la instrucción respectiva con respecto a cómo vamos a llevar la sesión de clases, ¿no? Entonces, eh, les pediría que para esta semana iniciemos con todo lo que va a ser, ¿no? Ya el dictado de la misma, ¿no? Entonces, por ello es muy importante que tomemos en consideración cómo vamos a llevar, ¿no? Entonces, eh, para ello, eh, bueno, ya se había tomado en consideración entonces desde el saludo, ¿no? Desde el saludo como parte de lo que iba a ser el, el llamado de asistencia para el día de hoy, ¿no? Ahora, bien, ya también se había explicado que parte de ello era muy importante estar atentos dentro de las intervenciones que se solicitaba dentro de clase. El día de hoy lo que vamos a ver es acerca netamente del curso. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que son las vías de comunicación, ¿no? ¿Qué son las vías de comunicación? ¿Por qué son importantes las vías de comunicación? Entonces, esto hay que entenderlo, ¿no? Esto hay que ser muy claros antes de poder iniciar. Entonces, para ello, como conocimiento previo, entonces voy a utilizar un Padlet, se lo voy a pasar. Es muy importante que me respondan esto, ¿ya? Sucinto, lo más sucinto que puedan, lo más puntual que se puede entender para ustedes. Ya, entonces vamos a dar unos minutos, recién es 8:15, vamos a dar unos minutos, será 5 minutos por exagerado, para que ahí publiquen sus respuestas. Si no tienes respuesta a alguno de ellos que entiendas, eh, lo dejas así en blanco, pero igual hay que responder por lo menos 2 de 4, ¿no? Por lo menos 2 de 4. Pregunta 1, ¿qué son las vías de comunicación terrestre? ¿Qué entiendes por vías de comunicación? No googlees, no quiero que copies y pegues. Ya lo que yo quiero es que entiendas. Eso para mí es muy importante. Yo lo que quiero primero es que entiendas qué conocimiento previo tienes. Lo segundo, por qué crees que son importantes las vías de comunicación? Porque esto ya habíamos hablado un poquito en la clase pasada, ¿no? ¿Qué tipos de vías de comunicación terrestre existen para ti? Vuelvo a decirte, no googlees. No me interesa que googlees, la verdad, porque en eso no te va a llevar a nada, güey. ¿Ya? ¿Y cuáles son los criterios para proyectar una vía de comunicación? Qué sucinto, ¿no? O sea, lo que tú puedas poner ahí de forma muy sintetizada y lo que creas conveniente. A ver, damos unos minutos entonces para que puedan responder la misma.
Las respuestas en el Padlet, por favor, Mariela. Todas las respuestas en el Padlet. ¿Ya? Todas las respuestas en el Padlet. Bien, a ver. Vamos leyendo algunas. Dice, son caminos que conectan, en este caso, ciudades, pueblos, etcétera. Ayudan a que las personas disminuyan su tiempo de llegada. O sea, la pregunta es, ¿qué son las vías de comunicación? ¿No? ¿A qué te ayudan? ¿No? Eso podría ser dentro de la importancia. Entonces, ojo, ojito, y acá hay que tener un poquito de atención en lo que se va haciendo. Cuando te preguntan algo, responde lo que te preguntan, no respondas otra cosa. Si yo te pregunto, ¿qué son las vías de comunicación? Son vías que nos ayudan a interconectar dos pueblos, digamos. ¿Listo? Son vías, ¿no? Son vías. Eso es lo que son líneas continuas, son curvas, no sé, ¿no? Lo que tú creas conveniente. Pero si tú me pones, ayudan a que las personas disminuyan, ya no ya. Porque ahí sí podría entrar como importancia. Entonces diría, ¿por qué son importantes las vías de comunicación? Son importantes porque ayudan a comunicarse mucho más rápido entre dos pueblos. Perfecto, así sí se entiende. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Acá Profesor, Chávez nos dice, otra cosa, ¿no? Eso sí muy recomendable. Pongan su apellido, al menos inicial el apellido del que están poniendo ahí, ¿no? Porque si no, no sé quién está, necesito yo saber como intervención dentro de clase quién está participando, una consulta, profesor. ¿ya? Por si acaso. Profesor, una consulta. Ya, a ver, un ratito, estoy viendo un ratito. Ya, a ver, Víctor, Mesa, Ah, dime. profesor, disculpe, yo no soy muy tecnológico. ¿Cómo hago para dar la respuesta? No, la verdad que no sé. Añade una publicación en esta sección, haces clic y ahí vas realizando la, aumentas. Ahí haces clic, pones en asunto, escribes en asunto y publicas. Listo. Pones tu apellido, Le publicas. doy, Nada le más. doy en el match, porque En el más. le estoy dando, pero no sale nada. No hay. Por eso, Ahorita está todo libre, todos, por eso es que están publicando todos están publicando. bueno, en mi caso no sale. Tendrías que verificar tu equipo. Listo, muy bien. Continuemos entonces. Bueno, igual ya le comento, no está apareciendo. Ya, bien. Ahora, otra cosita, ¿no? Profesor, no soy. Ya, no tengo nada contra el profesor no soy, ingeniero o maestro, ¿no? Estamos, ingeniero o maestro, ¿no? Que es el grado que tengo. Bien, a ver. Entonces vamos leyendo algunas más, ¿no? Que nos van dando a entender. Por ejemplo, acá dice, ¿qué son las vías de comunicación? Son vías que unen dos lugares por medio de carreteras. Ya. Ahora, ¿solo carreteras? Sí, ¿no? Son un medio por el cual dos o más pueblos intercambian productos, materiales, por el cual se trasladan vehículos automotores. Listo, muy bien. Acá Tacuna nos dice, son infraestructuras de transporte terrestre, algo más interesante, infraestructura. ¿Por qué se le dice infraestructura? Acá hay algo interesante que ya puso el señor Cristian Tacunan Palacio. Son infraestructuras de transporte terrestre. Ya, a ver,
Señora Mesa, si ya no tiene ninguna consulta, bajen la mano, ¿ya? Por favor, también hacen confundir. Son infraestructuras de transporte terrestre. ¿A qué llama, señor Takunan, infraestructura? ¿Por qué llama infraestructura? Puede prender su micrófono. Al modelo de comunicación ingeniero, en este caso, a la obra. ¿Cómo así? A ver, explícanos un poquito más, con algo más simple que usted Bueno, pueda entender. normalmente el término infraestructura es usado comúnmente en las obras, ¿no? Bueno, es por eso que asumí ese término. Infraestructura. Ya. Ahora, hay que entender que estructura viene de a ver, de lo nuevo que podemos hacer, de lo artificial que podemos hacer, infra en el suelo, ¿sí? Infraestructuras. Ahora, esto tomando en consideración que no solo estamos hablando de carreteras, por si acaso, entonces ahí tenemos que entender algo, ¿no? Ahí tenemos que entender algo muy importante. Entonces, sigamos, porque son importantes, las vías de comunicación son importantes porque te facilitan el transporte de personas, dice Crispin, mercadería, materiales, ¿no? Entonces, eso ya estaba claro, ¿no? La clase pasada hablábamos, ¿sí? Son importantes, dice Freddy, porque ya que a través de ellas da facilidad de acceso a ciudades y además con ello permiten que el lugar se desarrolle más en distintos aspectos, ¿no? Ya hay desarrollo entre dos lugares. O sea, no solo buscamos que se interconecten dos lugares, sino que buscamos el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo en general de los dos pueblos, tres, cuatro que se van interconectando, ¿no? Eso es muy interesante. Ramos Valión dice es importante ya que las vías de comunicación no habría desarrollo para un lugar, hablando económicamente, ¿no? El mismo hecho de que puedas eh, trasladar mercancía de un lugar a otro hace que haya desarrollo, exista desarrollo. Y mucho más para las... Ahora, acá hay que entender algo, ¿no? Porque ustedes están poniendo ahí, las vías de comunicación sirven que unen pueblos. Perfecto. Por tramos, no sé, por tramos, durante todo el tramo. Por ejemplo, uno sería, ya, la carretera que va desde San Martín de Pangoa hasta Lima. Uy, ya, entonces ya estamos hablando de todo un tramo de más o menos de más de 700 kilómetros o 500 kilómetros. Entonces tú te pones a pensar, en 500 kilómetros hay muchos lugares por donde va a pasar. Ahora, no solo pues de Pangoa extraen materiales, insumos, ¿no? Y no solo a Pangoa va a llegar el desarrollo, sino el desarrollo va tomándose en consideración en todo el tramo de la carretera, ¿no? En todo el tramo de la carretera. Entonces ya me voy dando cuenta de ello. Porque ayudan a que las personas disminuyan su tiempo de llegada de un lado a otro. Excelente, ¿no? Dice, menor tiempo, ¿no? Menor tiempo. Pero eso no quiere decir que voy a malutilizar la carretera. O sea, ahí hay que tomar en consideración algunas cosas, ¿no? Porque dice, ¿por qué se producen los accidentes de tránsito en una vía? ¿Por qué se producen los accidentes vehiculares en una vía? ¿Es porque la vía está mal diseñada? Eso ya lo veremos más adelante. Acá igual, Guamaní nos dice, son importantes porque ayudan a desplazarse más rápido y facilitan el desarrollo económico. ¿Qué tipos de vías de comunicación tenemos? Carreteras, autopistas, ferrocarriles, túneles, ¿no? Milagros nos dice caminos, carreteras, autopistas, ¿no? Generalmente ello, ¿no? Los puentes eh, son una obra complementaria necesaria de una carretera si así lo requiere el proyecto. Puentes y túneles son obras necesarias para un proyecto dentro de una carretera, dentro de una carretera. Y no solo dentro de una carretera, sino también acá hay algo muy interesante que dice vías férreas o lo que nosotros le llamamos los ferrocarriles. ¿Son vías de comunicación terrestre? Sí, pues son vías
de comunicación terrestre, que en la actualidad quizás hemos rezagado un poco, pero no quiere decir que más adelante lo volvamos a utilizar. Y acá la última pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para proyectar una vía de comunicación? Por ejemplo, Palomino o Pérez nos decía, números de vehículos que se trasladan, conteo vehicular, interesante. ¿Para cuántos vehículos o tipos de vehículos voy a diseñar mi carretera? Según eso tendrá que ver el diseño geométrico, según eso tendrá que ver el ancho de vía, según eso tendrá que ver la calzada, la sección, según eso quizás tendré que ver la estructura que va a ser el pavimento de la carretera, no sé. Entonces, eso va a ser muy importante tomar en consideración. Por acá alguien más dice geometría, curvatura, pero es muy, ya está bien, yo te dije específico, pero si me dices Lenin, sobre geometría y curvatura, dentro de la respuesta, ya bueno, geometría, pero ¿qué tipo de geometría? Vertical, horizontal, en el espacio. Curvatura, ¿de qué? Al menos ponme pues, curvas horizontales, curvas verticales, pendientes, ¿no? Pero todo eso, ¿quién lo desarrolla? Acá alguien lo puso, ¿no? Pecho Velázquez dice, la topografía del terreno. ¿Quién me da la descripción del terreno? La topografía. Muy importante el saber realizar levantamientos. Muy importante el saber realizar levantamientos. Entonces, interesante, ¿no? Interesante lo que se van poniendo en acá todos los criterios. Por ejemplo, Arcos nos dice la necesidad que tiene alguna ciudad para conectarse con otras. También se debe evaluar la geografía del lugar y los tipos de los vehículos que se va a trasladar. Pero solo eso, solo topografía, solo el diseño geométrico, al menos por lo así, ¿no? El diseño geométrico de la vía, ¿no? No solo geometría, sino diseño geométrico de la vía, que eso sí ya involucra muchas cosas, ¿no? Hay uno más, ¿no? Maldonado dice un criterio para proyectar una vía terrestre es la cantidad de tráfico que tiene esa zona. Eso también nos permite determinar qué tipo de vía será, urbana, rural o travesía. Bueno, eso de travesía no lo había escuchado. Sería interesante saber a qué refiere travesía. Urbana, rural, ¿no? Vías urbanas, vías rurales. Ahora, dentro de nosotros, por ejemplo, una carretera puede pasar por una ciudad, claro, por eso existen las vías de evitamiento, ¿no? Deberían de existir las vías de evitamiento, pero eso lo vamos a detallar más adelante. A ver, en el chat, alguien más que lo puso por ahí. Hover de la Cruz dice, las vías de comunicación son los caminos por donde circulan vehículos, ya nos dijo, importante ya que interconectan ciudades, repetimos, existen vías de 2 carriles, vías rurales, vías urbanas, vías nacionales, bueno, yo ponía acá, ¿qué tipos de vías de comunicación terrestre existen? No sé de dónde habrá sacado eso. Criterio, tener en cuenta la calidad de suelo, la cantidad de vehículos que transitan. Acá hay algo interesante, calidad de suelo. Identificar, ¿no? Más que nada los estudios geotécnicos. Ahora, algo que sí les aconsejo, algo que sí les aconsejo es que las respuestas tienen que ser técnicas, ¿no? Yo ya llevé geotecnia, yo llevé mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2. ¿Qué involucra ello? La geotecnia, ¿no? La geotecnia involucra la mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2 y ensayos especiales. Entonces hablemos de estudios geotécnicos, ¿no? Estudios topográficos, estudios geotécnicos, estudios geológicos, ¿no? De eso podríamos hablar. Seamos técnicos al momento de responder. Ya no estás en primer ciclo, o sea, eso ya te la tengo que dejar bien claro. Tú te refieres a algo, cuando tú tratas de dar un concepto, por más conocimiento previo, no seas simplista en lo que haces.
Trata de utilizar palabras técnicas, porque el ingeniero civil es técnico. El ingeniero civil no es político para dar un enrollo de vueltas y dar una simplicidad. Tiene que ser muy técnico al momento de responder. Muy técnico, ¿no? Si no estaríamos estudiando derecho ahí en el artículo tal, de acuerdo al capítulo tal, del inciso tal, que al pie de la letra dice tal cosa. No, yo no quiero que me abres todo un, por decirlo así, todo un floro para que a las finales se dé la respuesta. Pero tampoco muy simple, no vas a poner geometría y curvas. No entiendo. O sea, el diseño geométrico de la carretera. Utilizamos los estudios geotécnicos. Ah, ya. Yo ya sé, pues, como ingeniero, qué son los estudios geotécnicos. Al menos que yo sí te, te pregunte, ¿no? ¿Cuáles son los estudios geotécnicos que se utiliza para el diseño de una carretera? Ahí sí tendrás que explicar o explique cada uno de los diseños geotécnicos o de los estudios geotécnicos para el diseño de una carretera. Me tendrás que explicar cada uno de los estudios que se voy planteando. Ya, las preguntas de los exámenes son más o menos así para que lo vayas entendiendo. Ahí sí tienes que responder. Ya. Utilizamos índice de plasticidad. El índice de plasticidad se determina con el límite líquido, límite plástico. El límite líquido consiste en determinarla. Ya, entonces vas tomando en consideración el responder de esa manera. Ahí sí me tienes que ser muy detallista al momento de responder las preguntas. Estamos entonces, yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Acá alguien puso trochas, autopistas, puentes. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Hasta ahí tengo quizás alguna pregunta más, señores. Tengo preguntas. Ahora sí, por el chat, por favor. Muy bien, ahora sí. Ya, ahora sí, ya previo a haber visto el conocimiento previo, ahora sí ya hablemos acerca de lo que son caminos. ¿Qué son los caminos, no? ¿Qué son los caminos? Nosotros lo conocemos como caminos. Caminos, por ejemplo, sí, pues, como vías de comunicación nosotros podemos tener una carretera, asfaltada, no asfaltada. Podemos tener los aeropuertos, es una vía de comunicación. Ahorita hablemos en forma general, las formas de comunicarse, las vías. Podemos tener puertos, ¿no? Y en la selva también podemos tener, por ejemplo, los ríos. Son formas, son vías de comunicación que las personas buscan para poder interconectarse, ¿no? Extraer materia prima, ¿no? Poder movilizarse de un lugar a otro, desplazarse, que es la naturaleza del ser humano, desplazarse, ir de un lugar a otro, ya sea por necesidad, ya sea por necesidad, ya sea
por un tema de crecer económicamente, desarrollarse, ¿no? Ya sea ellos, ¿no? Entonces, acortando que el tiempo, ¿no? Acortando el tiempo de trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Ya se sabe, por ejemplo, yo de Huancayo a Lima hacemos más o menos eh, con auto 6 horas, 7 horas, exagerado, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? Más o menos son 300 kilómetros por hora, la vía está diseñada para 50 kilómetros por hora en promedio, entonces son más o menos 6 horas, ¿no? 6 horas que debería tomar en consideración el viaje, pero hay autos fantásticos que lo hacen en 5 horas, y a esa es otra cosa, ¿no? Que a veces no llegan que no llegan a su destino. Ya, pero si yo utilizo avión, con el avión simplemente haciendo, ¿no? Más es lo que demoro en la sala de espera, haciendo media hora de vuelo, desciendo, listo, se acabó. Las 6 horas de suplicio que voy pasando con un auto, u 8 horas que voy pasando con un ómnibus, se acortan a 1 hora de viaje, exagerado entre subir y bajar del avión. Entonces, es una forma, sí, pues, pero los costos que van haciéndose de un lugar a otro son mucho más mayores, ¿no? El costo de un pasaje de avión no es igual que de una vía de una carretera. Igual, ¿no? Puedo trasladar, por ejemplo, productos chinos, ¿no? Pero no lo voy a traer con avión porque es muy caro. Entonces, ¿con qué traigo? Con barcos, con containers. Igual, toda la fruta que sale de la selva de exportación, ¿en qué lo llevas? En barcos. ¿A dónde se lo lleva? Por otros países, ¿no? Entonces, son formas, son vías de comunicación que el ser humano ha adecuado. Igual, ¿no? Por ejemplo, para ir, por ejemplo, a Iquitos, ¿no? Eh, o para ir, por ejemplo, al Cusco, por acá, por Puerto Copa, ¿no? ¿Qué utilizamos? Embarcaciones. ¿Qué utilizamos? Los ríos. Existen carreteras, existen trochas, que la verdad, en tiempos de lluvias, da miedo usar esas carreteras, ¿no? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿quién se encarga? Y ya empecemos desde acá a entender algo. ¿Quién se encarga del manejo de todo esto? Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con su dirección de vías terrestres, con su dirección de eh, puertos, ¿no? De aeronáutica, y con la dirección de lo que son aeropuertos, ¿no? Entonces, la entidad encargada para nosotros, y esto en primera instancia para poder entender que asume todo esto del control de las vías de comunicación en el Perú, son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí tienes que pensar a llegar a trabajar algún día, ¿no? Yo quiero llegar a, digamos, a hacer inspección, proyectos, no sé, pues de mejoramiento de las pistas de aterrizaje en el Perú. Ya vete pues al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Donde se puede trabajar. Bien, continuemos. Entonces, ¿qué es una vía de comunicación terrestre? ¿No? Algo que habíamos hecho una pregunta, ¿no? Son obras de infraestructura, dijo alguien, ¿no? Y una estructura que está en el terreno, son diseñados, no son bajo, digamos, simples criterios empíricos, son diseños pensados, son diseños investigados mediante información que ha tenido investigación. ¿No? De eso estamos hablando. Son obras de infraestructura que se diseñaron, ¿para qué? Para mejorar el transporte de personas, ¿no? Para mejorar el transporte de materia prima o la extracción de materia prima desde un punto hacia otro. Entonces yo les hago una pregunta, ¿no? En sí, las carreteras, ¿no? Son para simplemente transporte de personas.
O sea, ¿cuál fue? A un inicio sí, pues, ¿no? Necesitábamos transportarnos de un lugar a otro. Pero en el tiempo, en Europa, Estados Unidos, en todos los lugares, empezaron a haber comercios, igual, ¿no? En el tiempo de acá de los incas, ¿no? Hacías el comercio, el trueque, pero ya con el tiempo llegaron los automóviles, ¿no? Las carretas, los automóviles, ahora ya los trailers, los semi-trailers, trailers de 2 contenedores, 3 contenedores, las minas. Entonces, ¿qué es más? ¿El transporte de personas o el transporte de materia prima? Sí, pues, o sea, siendo sinceros, el Perú es un país minero, ¿no? Donde nosotros extraemos materia prima y la infraestructura que quizás más hacen la interconexión de la misma es las carreteras, ¿no? Por ejemplo, en San Ramón, ¿no? San Ramón, ¿qué existe? En San Ramón está la mina San Vicente, ¿no? De ahí se extrae hace años mineral. ¿Y a dónde se va? Al Callao. Igual, ¿no? Cerro de Pasco, igual en La Libertad, igual acá en Junín, en La Oroya. Entonces, la minería sale por todo lado. Esa es una de las materias primas que más exportamos. ¿Por dónde? Por medio de las carreteras. Y quizás sea ese transporte el que más destruye mis carreteras, por decirlo así, ¿no? El que más desgasta mis carreteras. Entonces voy pensando en eso, no voy pensando en eso. Ahora, no solo saco mineral, ingeniero, también de la selva, por ejemplo, ¿qué extraemos de las haciendas? Café en temporadas. ¿Qué extraemos? Naranja, papaya, mango. ¿Qué extraen? Madera. Entonces, todo eso para que la gente pueda vender a otro lugar, tiene que extraerlo, ¿no? ¿Y por dónde se extrae? Desde una trocha carrozable, llegas a trocha carrozable, llegas a un camino vecinal, ¿no? Llegas a una carretera departamental, llegas a una carretera nacional y llegas al puerto del Callao o llegas al aeropuerto de Lima y ya de ahí ya estás llevándote productos al extranjero, porque es parte, ¿no? Generalmente, a veces no se hace eso con la intención de que quede solo en el Perú, sino venderlo afuera donde te pagan un poquito más, ¿no? Entonces, ¿pero por dónde sale? Por las carreteras. Generalmente, entonces, podríamos decir que uno de los objetivos de las carreteras o de las comunicaciones terrestres en el Perú es la extracción de materia prima, es el comercio, ¿no? Eh, Extracción de materia prima, comercio, y después podría decir transporte de personas. Y después podría decir transporte de personas, porque la gente también se dedica a su negocio, ¿no? Entonces va extrayendo de un lugar a otro. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, en primer lugar, los parámetros que tendría que tener una carretera? Seguridad. Una carretera tiene que ser segura. ¿Por qué? Porque estás transportando personas, ¿no? La vida humana es muy importante. Entonces, la carretera tiene que darte la seguridad del caso de que tú puedas llegar de un lugar a otro sano y salvo, ¿no? En determinado tiempo. Entonces, según el nivel de seguridad que tú puedas ponerle a una carretera, tiene que ver lo económico, tiene que ver lo económico. En la actualidad, ya la economía con la seguridad eh, la seguridad lo ha desplazado lo económico, porque antes decían primero, las carreteras tienen que ser con un diseño económico. O sea, no les importaba la seguridad. Oye, no, tiene que ser económico. ¿Por qué? Porque no tengo plata, pues. Antes, por ejemplo, no se pensaba hacer túneles. ¿Por qué? Porque hacer un proyecto o una ejecución de un túnel era muy costoso. ¿Cuánto te ha costado hacer el túnel Yanango, por ejemplo? ¿Y cuál ha sido el criterio, por ejemplo, para hacer ese túnel Yanango si tú tenías un puente que en los años 90 se lo llevó el, el río Yanango, ¿no? Y después recién pusieron el puente anclado a los cerros más arriba, cambiando el trazo original de la carretera, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué cambiaron de un puente
a un túnel. ¿Cuál fue ese criterio? ¿No? A la larga, ¿qué pasó? Ahora vamos a hacer un pequeño comentario acerca de esto. Entonces, antes, primero primordiaba la economía. No, señor, no hay plata para hacer túneles. Por eso es que en los años 80, pregúntenle a sus papás, quizás algunos a sus abuelos, Carpapata, por ejemplo, no existía el túnel Carpapata, ¿no? Había un pasecito por el costado donde los carros pasaban con una llanta volando, ¿no? Eso me contaba a mí y- y- mis padres que trabajaron por allá, por la Merced, ¿no? Nosotros a veces teníamos que bajarnos de Lobato, me dice así, la empresa que iba allá a la Merced, porque la llanta pasaba volando y si se encontraban dos carros en esa curvita era un desastre. Hasta que en los años 90 recién se hizo el túnel de Carpapata y recién en los años 2000 se hizo el túnel de Anán. Pero eso por eso les decía, antes la economía primaba. Entonces, por eso es que el ancho de vías a veces también no era todo lo acorde, ¿no? Eran muy angostas las carreteras. ¿Por qué? Porque volar roca era muy costoso. Pero ya con el tiempo, ¿no? Se estableció que las carreteras eran primordiales, tenían que ser seguras. ¿Por qué? Porque transportabas vidas. ¿Cuántos camiones se han volteado ahí en Carpapata, ¿no? ¿No? Y aún así, ¿no? Sigue habiendo accidentes, porque ya no tiene que ver con la seguridad de la vía, porque ahorita las vías para mí que bajas es segura, es ancha, que otra cosa, que estés mal utilizando la carretera, esa es otra cosa, que tiene que haber comodidad al momento de viajar, ¿no? Ahora, las carreteras, el tema de comodidad tiene que ver con la estética. Antes no te importaba si la carretera era estética. Y dentro de la estética también está el tema de seguridad, el tema de señalización. Esas señalizaciones horizontales y verticales que son importantes para la carretera. No vayas a pensar que ese letrerito de curva que han puesto ahí está de más. No. Ese letrero que dice máximo 70 kilómetros por hora está de más. No, o sea, te está señalizando porque el que ha diseñado esa carretera sabe que en ese tramo solo se puede ir a 70 kilómetros por hora. Pero como nosotros somos ciegos, digo nosotros, porque en un momento también lo he pasado, me paso la carretera a 70 kilómetros, 80, 90, 100, 120 kilómetros por hora. ¿Qué pasa cuando quieres frenar? El freno no te va a aguantar y te vas a empotrar con el cerro. Entonces, ahí, pero ingeniero, entonces la carretera ya no es segura. No, espérate. Yo estoy diseñando para que la carretera sea segura. Yo estoy diseñando con un diseño económico. Yo estoy diseñando para que sea estético mi carretera. Barandas de seguridad, señalización horizontal, señalización vertical, pintado de las líneas. Yo estoy diseñando para que entre los tramos de la carretera buscar el menor tiempo posible de conexión. Por eso es que ahora ya pues se crean proyectos, por ejemplo, se está pensando hacer la carretera 4 carriles. ¿Por qué antes no se pensó? Porque económicamente el Perú no era sustentable, no se podía sostener económicamente, ¿no? Ahora ya pues, el Perú tiene un fuerte fondo donde ya se puede construir carreteras de 4 carriles. ¿Pero por qué? Porque hay una necesidad que va urgiendo hasta ahí. Entonces, esas son las características que va a tener tu carretera. Esas son las características que va a tener tu carretera. Ahora, económico tiene que ver con, vuelvo a decirte, ¿no? De acuerdo a lo que más adelante vamos a ver, el trazo de la vía. Oye, ya, económico, entonces lo hago muy recto, creo túneles, porque ya necesito que sea seguro. No, tampoco no es así, pues, porque va a haber trazos que vas a hacer. Vas a hacer líneas de gradiente, por dónde vas a llevar, cuál va a ser la pendiente máxima de tu carretera, porque comodidad tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, yo no le voy a poner una subida con una pendiente del 20% a una carretera, no va a subir, por último, no va a subir ni mi camión, puedo generar accidente. Entonces tendré que poner pendientes máximas del 10, 8% dependiendo del este. Por eso es que cuando tú subes,
cuando subes Carpapata, que es el claro ejemplo que yo les podría dar por la zona donde están, porque el resto para abajo, para Pacú, es casi plano, no hay mucha subida, exceptuando que bajas, hay una bajadita ahí de Perenea a Pichanaki. Lo de Carpapata, por ejemplo, hay camiones que van muy cargados, y ahí yo te puedo decir que hay desarrollos máximo de 6%, 8%, después de la hidroeléctrica de Cemento Andino, esa subida que es la más pronunciada, la velocidad de los vehículos baja, de los camiones sobre todo. ¿Por qué? Porque es una pendiente pesada. Entonces, tú no vas a viajar pues a 20 kilómetros por hora tampoco, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración que estas características son muy importantes para el diseño de la carretera. Ahora incluso acá podría aumentar una característica más, que es el tema de impacto ambiental. Una carretera no te puede generar tanto daño en la destrucción ambiental, ¿no? Por eso es que en Colombia lo que han hecho es ya no llevar la carretera pegado al suelo, sino llevar la carretera elevada. ¿Cómo es eso, ingeniero? Utilizando pilares, utilizando pilotes, o sea, como si estuvieras haciendo puentes. Entonces ya no solo estás hablando de estas características, sino que acá podemos agregar una característica más, que es el tema de tomar en consideración el tema de el estudio de impacto, ¿no? La evaluación, ¿no? Acá podríamos evaluación, pueden ahí aumentarle alguna evaluación de impacto ambiental. No, yo no puedo destruir totalmente para construir. Y acá yo tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuántas hectáreas, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tengo una carretera, es por decirlo así, ya acá vamos a ver un poquito más. Esta es la carretera de la Panamericana Norte en Piura, ¿no? En el norte del Perú, donde se cruzan 4 carreteras. Hay pasos a nivel y pasos a desnivel, ¿no? Entonces, tengo que hacer toda una cierta de cosas ahí para que ahí, por ejemplo, pueda visualizar la carretera para que no exista accidente. ¿Y para qué hago todo un trébol, ingeniero? ¿Para qué hago ahí un intercambio vial? A eso se le conoce como intercambio vial, como un trébol. Señor, yo lo que ya te dije, yo no puedo estar yendo a 40 kilómetros, 80 kilómetros por hora o 90 kilómetros por hora en una Panamericana, y porque esperar que un vehículo pase o cruce de otro lugar, lo descienda automáticamente a 20 kilómetros por hora. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Hago intercambios viales a la izquierda, a la derecha, al sur, al norte, de este a oeste, o pasar de frente, ¿no? Mediante un túnel. Entonces, ¿esto es ingeniería? Claro. ¿Para esto se estudia? Claro. ¿Esto se diseña? Claro que sí. Porque acá hay curvas, acá hay contracurvas, acá hay peraltes, acá hay sección de vía, acá hay un paso a desnivel, o si tú ves, acá hay un puente que va pasando por encima de la otra carretera. Esto es en el Perú, esto no es fuera del Perú. Ahora, necesitamos diseñar, por ejemplo, esto de acá, claro. Esto, por ejemplo, tendría que ser muy necesario en la entrada a Satipo, en la entrada a Pichanaki, ¿no? Quizás hasta en la misma Merced, ¿no? Las carreteras no tendrían por qué ser interferidas por semáforos. Las carreteras son de tránsito continuo. Y ahora vamos a ver lo que nos dice la norma. Muy bien, ahí tengo una pregunta. Alguien levantó la mano. Adelante. No bajen su mano. ¿Ah? Ya les dije, ya si tienen alguna duda, pregunten. No se hagan problemas. Muy bien. Hasta ahí, entonces. Sí, ingeniero, disculpe, mi internet está fallando yo. Yarango. Te escucho. Usted nos comentó sobre que
una vía debe tener o sea, debe primar en lo que es económico, en lo cómodo y en lo del tiempo. Nos dijo un ejemplo de lo de las carreteras de Colombia, las carreteras elevadas con pilares, pero ahí no primaría ¿cómo se llama esto? Lo de la economía saldría, sería exorbitante, ¿no cree usted? Claro, se protege el medio ambiente, pero en la economía, y la pregunta sería, en ese caso, ¿cuál debe primar? ¿Cuidar el ambiente o cuidar la economía? Ahí tendríamos que evaluar también el tema del estudio de suelo, porque Colombia es selva y generalmente en la selva los suelos son arcillosos, existen bofedales, existen humedad, puede haber deslizamientos. El que yo haga el corte, sí, adelante, ahorita les doy el paso, señor Mesa. Cuando el que yo haga el corte del material, lo que puede hacer es que se deslice el material con el tiempo y mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? Continuamente voy a estar cortando. Eso en el tiempo. La evaluación es de la siguiente manera. Con un ejemplo se los voy a sacar esto. ¿Por qué se construyó el túnel Llaná? Si yo tenía un puente Llaná, por ejemplo. A ver, en primer lugar eso. ¿Por qué se construyó el túnel Yanango si yo tenía el puente Yanango? Económicamente el puente es mucho menos costoso que hacer un túnel. Es mucho menos costoso. Pero ¿qué pasaba con Yanango? A ver, vamos a tratar de buscar acá una imagen. A ver, ¿qué me da? Mientras tanto. A ver, sí, señor Mesa, a ver, mientras tanto hágame la pregunta correspondiente, le escucho. Mi consulta, bueno, no era una consulta, un comentario, ¿no? Lo que usted estaba justo comentando también tiene que ver en parte lo que estaba comentando otro compañero del tema de Colombia, pero a lo que yo voy es, por ejemplo, ¿no? Usted comentó del tema del medio ambiente. Ahí yo tengo algunas cosas buenas y que apruebo y también que desapruebo, ¿no? Por ejemplo, hace unos años cuando el presidente Kuczynski estaba en la presidencia, una de sus propuestas era que quería construir la carretera, una carretera hasta Iquitos, que comunique Iquitos por vía terrestre, ¿no? O sea, eso, si lo vemos de la parte económica, es bueno, es porque promueve el desarrollo, la economía, el transporte y todas esas cosas, pero a la vez, esa carretera va a traer, así como va a traer cosas buenas, va a traer cosas muy negativas. Tala de árboles, una gran destrucción de toda esa parte de las pocas selvas vírgenes que todavía hay, prácticamente van a ser infestadas por marederos, saqueadores, gente que se dedica a la tala de árboles, a la minería ilegal. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, mi comentario era esto. O sea, en este caso yo, a mi opinión personal, es que esa carretera no debe realizarse porque traería más cosas negativas que positivas. Y, Perfecto. y quisiera saber cuál es su opinión al respecto también de usted, ¿no? Porque bien sabemos que la carretera promueve el desarrollo, pero en este caso, Ya. al promover el desarrollo, la parte negativa es muy, muy fuerte, digamos. Lamentablemente, nosotros tenemos un pensamiento de que tenemos que destruir para construir. No necesariamente tiene que pasar eso. No necesariamente tiene que pasar eso. Que tenemos que mitigar los impactos negativos al máximo, tenemos que mitigar. Por eso es muy importante que ahora la evaluación de estudio de impacto ambiental es muy rígido en el Perú, es muy rígido. Pero si te podría decir, ¿qué impacta más? ¿El que extraigan mineral, el que extraigan petróleo de la selva o el que construyas una carretera que va a tener un ancho digamos, un ancho de vía de 20 metros o 30 metros? ¿Qué impacta más si nos ponemos a evaluar en eso? Y tendríamos que ser conscientes, tendríamos que considerar que
al hacer esta evaluación de impacto ambiental, al hacer que dañes menos la ecología, que sí o sí vas a dañar, eso está clarísimo, vas a dañar, ¿no? Yo no te estoy diciendo, definitivamente ese árbol hay que trasplantarlo a otro lugar, no lo vas a poder hacer, pero que existe tecnología, así por eso, como les decía, el tema de la carretera que han hecho los colombianos, ¿no? Que hacen los colombianos por un tema, por ejemplo, de estudios geotécnicos. Yo quería explicarte esto con esto de ahorita estás viendo, por ejemplo, el tema de Yanango, ¿no? Yanango, por ejemplo, ¿qué pasaba con Yanango? Yanango yo pasaba por esta parte de acá arriba, ¿no? Se está viendo ahorita, se está observando, creo, me confirman ahí en el chat, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ya, año a año, por las avenidas, o ya, vamos a llamarle lluvias, sabemos que eso se llama tiempo de avenidas, esta quebrada de Yanango traía bastante material, bastante roca de toda esta parte de acá arriba hasta el delta. Esto es lo que le conocemos como el delta en geología, ¿cierto? Este delta donde se llenaba toda la cantidad de rocas. Y maquinaria tenía que trabajar casi durante todo el año para que pueda descolmatar este río. Año tras año. En los años 90 se hizo un puente muy bonito, un puente atirantado muy bonito, con una sola columna atirantada. ¿Qué pasó? No hubo mantenimiento, vinieron máximas avenidas de retornos de 50 años, se llevó el puente. En esta parte, ¿no? En la parte de la E, donde terminaba la E, terminaba y cruzaba, ¿no? Acá vamos a poner una línea, donde antiguamente era la carretera, de acá hasta acá. Eso, no me van a dejar mentir, algunos que quizás hayan visto eso en los años 90, algunos quizás no hayan nacido, eso era la carretera antes. El puente Yanango era esa línea roja. Se cayó el puente en los años 90, se construyó otro puente anclado, articulado en la parte de arriba. Pero aún así, siendo la zona más arriba, igual tenías que hacer mantenimiento porque todo este material de acá arriba otra vez invadió. Pregunta del millón. Que yo gaste 1.000.000 de soles al año en mantenimiento simplemente de quitar este material, que yo gaste 1.000.000 de soles al año, por 50 años son 50 millones de soles. Y eso te estoy poniendo 1.000.000, porque hay años que vas a gastar más porque las avenidas son, las acrecidas son más. Pero alguien dijo, oye, entonces, ¿por qué no hacemos un túnel? Un túnel que ahora nos puede costar, digamos, 20 millones, 25 millones. Un túnel de sección amplia, de 1 kilómetro 60, de claro, un kilómetro, claro, 1 kilómetro 60 metros. ¿Por qué no hacemos? Que va a ir, señores, desde acá, por decirlo así, porque lo que es claro, Fuji, no tiene nada que ver quién inauguró el túnel, ¿no? O sea, tratando de buscar culpables no vamos a hacer nada. Que viene desde acá. Vamos primero con esto, que viene desde acá. Se vino hasta acá. Acá hay una pequeña curvita y de acá baja hacia acá. ¿No? Algo así. ¿Sí? Es una curva y baja así. Vamos a poner otro color para que se pueda ver esta parte de acá. Eso es el túnel Yanango en la actualidad. 1 kilómetro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que en el tiempo, ese costo que vas a hacer en mantenimiento, vas a tener, igual, pero ingeniero, el túnel va a tener mantenimiento, claro que sí, pero en el tiempo tienes que tomar en consideración cuál va a ser menos costoso. Tu carretera en el tiempo con respecto a mantenimiento, ¿cuál va a ser menos costoso? Por eso es que las carreteras en algunos lugares, llámese China, llámese Japón, ustedes han visto que hay carreteras aéreas. Ingeniero, son pilotes que ya nacen de la carretera y que ya
Suben para que ya no estén en contacto directo con la carretera. ¿Por qué? Porque esas carreteras son humedales, porque esas carreteras son fangosas, porque esas carreteras al momento de hacer el corte de los cerros o lo que fuera, se van a venir. Entonces yo ya no necesito hacer ese tipo de mantenimientos que en el tiempo puede ser muy costoso. ¿Qué genero? Pilares, pilotes. Y puede decir, pues alguien puede decir, ingeniero, ya con eso destruyo menos. Claro. Pero me va a costar, pero en el tiempo, señor. La evaluación no es, cuando hablamos de sostenibilidad, la evaluación no es de acá a 1 año, de acá a 2 años. La evaluación de tu carretera es de acá a 100 años, porque esa carretera va a conservarse para toda la vida. O sea, no te estoy diciendo que lo que has construido ahorita va a conservarse porque vas a tener que hacer mantenimiento para que se conserve, pero ese trazo de carretera, ese trazo de vía que tú has hecho, sí es para toda la vida. ¿Se entiende esa parte? Entonces, en el tiempo, por eso es que yo les digo, la carretera tiene que ser económica y segura. Porque ya evitas esos deslizamientos, porque ya evitas que las carreteras se hundan, porque ya evitas que se desplace, porque ya evitas que se inunden con la cantidad de agua que pueda entrar. El pavimento, que es lo más costoso en la infraestructura, que ya los que van a llevar pavimento se va a entender por qué la carretera, ¿dónde está lo más costoso? 2 cosas, movimiento de tierras, corte, que puedes hacer bastante corte en una carretera, si es que la geografía, la geotecnia te permite, y el otro en la pavimentación, el generar la estructura del pavimento, la estructura de la carretera. Ojo, la estructura principal de la carretera es el pavimento, por si acaso. La estructura principal de una carretera es el pavimento. Eso, aunque sea con rojito, póngalo ahí. ¿Estamos? Entonces, eso es la parte importante. Ahora sí, ¿se entendió esa parte? Y solo para indicarles, este nuevo proyecto de la carretera que va hacia Lima tiene partes de viaductos, por si acaso, hay carretera elevada. Por más que, por ejemplo, por ahí decirte que la geografía te puede permitir ir, por ejemplo, haciendo corte de cerros, hay carretera elevada. Entonces, ahorita el Perú está en una posibilidad de gastar por una carretera 150.000 millones de soles. Está, 100.000 millones de soles. El Perú económicamente está, y si no está, se va a tener que prestar plata de nuestros amigos del Banco Interamericano del Mundial o del Banco de Desarrollo. Está para hacer. O va a venir una empresa privada que te va a decir, ya, yo te hago la carretera, pero mi peaje por 50 años, y ahí se va a asegurar. Sí, señor de la Cruz, lo escucho. Ingeniero, buenos días. Una consulta, en el tema de las vías de comunicación que son las carreteras, en nuestro país no tanto se hacen las obras de lo que es las vías férreas. ¿Qué tan costoso sería, no, a comparación de hacer una carretera o una vía? ¿Sería factible en nuestro país? A ver, no me estoy saliendo, porque a la final estamos aprendiendo, no me estoy saliendo mucho del este. Volvemos a la diapositiva. A ver. Con esto quiero responderte. A ver. Cuando hablamos de tipos de vías de comunicación terrestre, existen carreteras, ferrocarriles, teleféricos y metros. ¿Estamos? Ya hablamos mucho de las carreteras. En el Perú existía un proyecto, son proyectos de acá pensados del 2000 al 2020 al 2030. Se tenía la idea de pavimentar y asfaltar
toditita la red nacional de carreteras, toditita la vía, la red nacional, o sea, la Panamericana, la carretera Belaúnde-Terry, por el norte, por el sur, todas las carreteras que son red de vía nacional tenían que haber sido pavimentadas. Ese era el proyecto. Se ha logrado ese proyecto, porque era un proyecto de hace 20 años, de hace 30 años. Entonces, en la actualidad existe el proyecto de construir ferrocarriles en el Perú. Entonces, yo no sé, por eso justo evaluábamos eso en la nueva currícula y decíamos, ¿por qué ahora no ponemos ferrocarriles? Yo no sé si ustedes sabían que una vía de ferrocarril iba a llegar hasta Posuso. Y existen todavía ahí, pregunten a la gente, ¿existe vía, las rieles del tren hay por ahí? ¿Por qué hay rieles de tren en Posuso? O sea, las finales, ¿qué tiene que ver? Nunca he visto que por acá pueda haber pasado un ferrocarril. Sí, señor. Hay proyectos. Existen los proyectos que vamos a ejecutar recién. El Perú, como les digo, económicamente está estable a nivel de Latinoamérica, va a empezar a construir. Por eso ese loquito que hablaba con sombrero y decía, quiero que se haga la construcción del ferrocarril Chota-Cajamarca, Chota-Chiclayo, que esto, que el otro. No está loquito. Alguien le ha dicho, tendrá un amigo en el Ministerio de Transportes, donde le han dicho, señor, ya se vienen los proyectos a nivel nacional. Por eso es que se van a empezar a reactivar los ferrocarriles en el Perú. Ahora, es mucho más económico el utilizar el ferrocarril y una carretera. Te hago un ejemplo. Hablemos con ejemplos claros y que ahorita existen. Por ejemplo, la extracción de cementos andino en el Perú, de cementos de Condorcocha, que está a la altura de Tarma, lleva la mayor cantidad de cemento, lo lleva con trenes hacia Lima. ¿Por qué lo lleva con tren? ¿Por qué no lleva en camiones? ¿Por qué? Porque es más barato. Porque la fricción que existe entre la rueda del tren y la riel del tren es mucho menor que la fricción que existe entre la llanta y el asfalto. La cantidad que tú puedes llevar entre un tren, ahí está, 20, 30, 50 coches, es mucho más amplio que llevarte con un camioncito. ¿Que puede demorar un poco más? Sí, pues puede demorar un poco más porque no tienes trenes bala en el Perú, porque geográficamente no te va a permitir. Ahora, esa es otra cosa, la geografía en el Perú es muy, muy exquisita. Tú pasas de Lima a Ticlio, o sea, de los 100 metros sobre el nivel del mar a los 4.800 metros sobre el nivel del mar, pasas en 150 kilómetros. Pasas en 3 horas. De ahí bajas de los 4.800, bajas hasta los 3.700 en menos de media hora. Te estoy hablando de Ticlio a Loroya. De Loroya otra vez subes a Junín o quieres irte por desviación Las Vegas, otra vez subes. Ingeniero, entonces ahí mi ferrocarril va a ser un dolor de cabeza porque va a ser zigzags para arriba, bajar. Entonces, que la geografía en el Perú es muy exquisita para hacer esto, sí, pues. Entonces, quizás por ahí, económicamente hablando, tendríamos que hacer. Ahora, el trazo del ferrocarril y de la carretera, señores, por decirte así, lo que va a variar es la línea de gradiente, porque el tren no te puede superar más del 5% de pendiente. A cambio, el carro te puede llegar hasta 10, exagerado, 11 o 12% de pendiente. Sabemos que es una pendiente, ¿no? Ya eso creo que ya no tengo por qué explicarlo, eso es topografía. Entonces, no puedo hacer que un carro suba demasiado a pendiente. 12%, ya ese carro al 13% va a empezar a humear. Imagínate a un
a una locomotora, pues, subiendo 50 coches, 12, no lo va a hacer. Quizás por ahí, por eso es que el tramo de los ferrocarriles se va buscando que trate de ir por donde está cerca al río. Por ejemplo, uno de los ferrocarriles que tenemos, y acá te vamos a ver, ese es lo bonito del Google Earth, uno de los ferrocarriles que cuenta acá el centro del Perú es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que inicialmente en su proyecto no estaba considerado Huancayo-Huancavelica, o el ferrocarril Oroya-Lima, ¿no? Que va, otro que es del centro, es el ferrocarril que va desde Cerro de Pasco hacia Lima. Entonces, ingeniero, ¿iba a haber ferrocarril para la selva central? Sí, había un proyecto. ¿Está en proyecto ahora? Sí, pues. Ahora ya está en la mesa del Ministerio de Transportes para activarlo. Entonces, sí, pues, existe ese medio de comunicación, sí. ¿Y por dónde van los ferrocarriles? Generalmente, los ferrocarriles, acá te voy a poner, van pues por acá, cerca a los ríos. Van muy cerca a los ríos, manejando su pendiente. ¿No? Ahí están los ferrocarriles, acá está. Esta es la línea férrea. Uno de estos es la línea férrea. Entonces, ¿necesitamos ferrocarriles en el Perú? Sí. Yo soy de la idea que sí. A la brevedad posible, imposible. Muy difícil. Porque vas a tener que aperturar bastantes caminos. Son caminos, son nuevos caminos que va a trascender. Ahora, otro de las vías, por ejemplo, de comunicación, antes que se me olvide, ¿qué les dije? Los metros. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque dentro de la ingeniería de transportes ves todo eso. Pues. Ves todo eso. Entonces, otro de las vías de comunicación, los metros, acá a la derecha, acá a la derecha, acá. Que ahora el metro, la línea 2 de Lima, aérea, el metro 1 de Lima, subterráneo. Ahora subterráneo. ¿Por qué se dan el lujo de hacer subterráneo? No me ha dicho que es costoso. Sí, pues es costoso, pero el Perú ya se da ese gustito de hacer esos metros subterráneos. Que ojo, no es un proyecto de ahora. Este es un proyecto más o menos de los años 70. Este proyecto de los subterráneos de Lima es más o menos de los años 70. Existe documentación de ella. Por si acaso en internet pueden buscar. Eso es lo que han actualizado y eso es lo que se está ejecutando ahora en los años 2000. Es igual como decirte, en los años 86, 87, se empezó a ejecutar este metro de Lima con uno de nuestros expresidentes que se metió un balazo en la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los años 90? No le dieron la gana de continuar el proyecto del ferrocarril, lo dejaron hasta el año 2000 y picos, donde regresó ese señor y terminó de haciendo su metro. Y ahora no es muy, muy necesario en Lima, no se movilizan más de 1 millón de personas. Es una forma, es un sistema de transporte urbano. Es un sistema de transporte urbano, señores, el metro. Eléctrico. Este de acá es a combustión, el del lado izquierdo es a combustión, el de la derecha no. Entonces, ahí vamos viendo. Ahí está. Este de acá es a combustión, a gas. Ya lo han vuelto a gas, ya. Las locomotoras. A cambio, este de la derecha, no, este es eléctrico. El tren eléctrico, lo que le llaman. Y a la par, en Chachapoya, solo ahora están tomando en consideración la ejecución solo por turismo, los teleféricos. ¿Y por qué no en Lima no funcionaría? Si en La Paz funciona. ¿Por qué no tener en Arequipa, en Cusco, para que subas a Machu Picchu un teleférico? ¿O por qué no utilizar teleféricos en Iquitos? Porque eso no es terrestre. Claro que es terrestre. ¿Dónde van anclados los postes? Los postes no van anclados ahí a la tierra.
Si nosotros regalamos energía eléctrica a Ecuador, a Bolivia, llega hasta Argentina, creo, nuestra energía eléctrica, nuestro fluido que generamos acá en Antunes de Mayolo, ¿por qué no generar primero sistemas de transporte con la energía que nosotros generamos para transportar más gente? Por ejemplo, un sistema de transporte urbano que han hecho en La Paz, en Bolivia, los teleféricos, señores, pero por su geografía. Pues. Pero por su geografía. Ahora, acá hay que entender algo. La geografía es muy importante, allá también es como un hueco, o sea, La Paz es cerro arriba y abajo es este, por eso es que van utilizando el teleférico y aparte su ciudad es un completo desorden, no es lo más hermoso que hay, ¿no? Entonces, hay medios, formas, sistema de transporte de cómo nos vamos movilizando de un lugar a otro. Sí, señores, existe, hay. ¿Cómo lo aplicamos? Está en nosotros. Solo por comentarles, cuando yo estaba trabajando en Concepción, más o menos acá en Huancayo, más o menos hace unos ya 2007, 8 años atrás, llegaron unos brasileños con su proyecto de teleférico de hacer el teleférico de donde estaba el colegio, de un colegio que se llama Heroínas Toledo hasta la Virgen de Concepción, hasta ahí. Querían hacer un teleférico. Y solo por tema de turismo. Ellos decían, nosotros invertimos y pagamos. Teleféricos también hay en Brasil, bastante teleférico en Brasil. Ya, y había proyectos de hacer teleféricos en Lima, del Cerro San Cristóbal, de San Juan del Lurigancho al Cerro San Cristóbal, y que iban a hacerse netamente proyectos de turismo. En la actualidad tengo entendido que están haciendo un proyecto de teleférico para unir algunos conos de Lima. Algunos colegas que están trabajando en Lima me informan acerca de ello. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los sistemas de transporte, porque estos ya son sistemas de transporte, ya que lo vamos a ver más adelante, son medios de comunicación, vías de comunicación terrestre. Un teleférico, un metro, un ferrocarril. Entonces, ¿se va a dar? Se va a dar. Se va a dar. ¿Ya? Hasta ahí tengo alguna pregunta. Mire qué rápido se va la hora, ¿no? Bueno, lo importante es que esto primero esté claro. Primero tiene que estar clarísimo esta parte. Muy bien, continuemos. Dice ahí entonces, las carreteras son vías de comunicación terrestre, siendo un camino para el tránsito de vehículos motorizados. Existen vehículos no motorizados y vehículos motorizados. Vehículos no motorizados, te puedo decir la bicicleta, uno mismo cuando va caminando. Vehículos motorizados, los vehículos que conocemos, un auto, un pick-up, que lo conocemos como camioneta, la scooter, ¿no? Un C2, un camión, más adelante lo vamos a ver. En donde transportará personas y materia prima. ¿Qué transportamos? Personas, materia prima, que es lo más esencial en el Perú. Otras cosas, generalmente no somos un país industrializado, así que no te puedo decir, nosotros transportamos ya productos industrializados. Es mentira. No, no he visto. O sea, no transportamos carros, no transportamos computadoras, así a gran, mayor escala. Maquinaria pesada, o sea, por último, si lo transportan es pues lo que traen del Callao para que lo ensamblen en las minas. Y lo que traen vehículos lo traen ya ensamblados para que te lo entreguen, para que te entreguen la llave y lo manejes al día siguiente. Eso es lo que hacemos en el Perú.
Pero ¿qué características? Y esta parte es muy importante, señores. ¿Qué características en el diseño geométrico debe de tener una carretera? Allá voy pensando en características del diseño geométrico. Lo otro era qué características características principales debería tener una carretera, ¿no? O debería ser una carretera económica, seguro, eso es una cosa. Esto ya es qué características en el diseño geométrico debe tener una carretera. Pendiente longitudinal, pendiente transversal, sección transversal y la superficie de rodadura. 4 aspectos muy importantes. Pendiente longitudinal. Cuando hablo de pendiente longitudinal, ¿a qué me estoy refiriendo? La pendiente en el tramo de la carretera. A ver, creo que por acá tengo una diapositiva, a ver si me ayuda esto de acá. Pero, ingeniero, ojo que ya les decía, ¿no? Esto ya tiene mucho que ver con lo que es topografía. Ya vamos a hacer solo un recordaris. Acá está. Solo vamos a hacer un recordaris, señores. Acá vamos a ponerlo. Listo. Acá está. Pendiente longitudinal, la línea roja. Tramo por donde va a ir la carretera, por donde va a circular el vehículo. En longitud. Pendiente transversal, la línea amarilla. Transversal al eje de la carretera. Muy importante, ¿no? Porque acá, por ejemplo, y justo esta es la fotito que les decía, ¿no? Este es el tramo donde la pendiente es mucho más fuerte de Carpapata, ¿no? De la subida a Carpapata. Este es el tramo de la carretera un poquito lo más fuerte. De ahí ya está cerca Tarma, ¿ya? Entonces, tienes que tomar en consideración esos dos. Muy importante. Pendiente longitudinal, pendiente transversal. Sección transversal, lo que tiene que ver con el ancho de vía. ¿Qué características? ¿Cuál va a ser tu sección típica de tu carretera? Señor, un carril, 2 carriles, cunetas, bermas, ancho de vía, peralte. ¿Qué va a tener tu carretera? Un carril, 2 carriles, 4 carriles, separadores, cunetas, cuneta de coronación, talud, ¿cuánto va a ser el talud del corte de mi cerro? Ya voy pensando en las características del diseño geométrico que va a tener mi carretera. Y por último, la superficie de rodadura y estructura que va a tener mi carretera. Ya, perfecto. ¿Va a ser afirmado? ¿Va a ser un pavimento rígido? ¿Va a ser un pavimento flexible? Ingeniero, por si acaso, pavimento rígido no hay en carretera. Sí hay. Se está construyendo la primera carretera con pavimento rígido, la carretera que va a unir desde Huánuco hasta Lima. Por si acaso. Esa es la carretera que se está construyendo ahorita. Huánuco, Cerro de Pasco, Lima. Es una de las carreteras de pavimento rígido que se está haciendo. O sea, utilizando concreto de cemento Portland. Concreto. El otro es concreto asfáltico. Le llaman concreto asfáltico o asfalto. Pavimento flexible. O simplemente afirmado con un material seleccionado. Entonces, ¿eso tengo que juntar para tomar en consideración mi carretera? Claro que sí. Eso es lo que te dicen, ¿no? ¿Cuáles son las características? Pendiente longitudinal, ya te dije, línea roja, pendiente transversal, línea amarilla, sección transversal, sección típica de tu vía, un carril, 2 carriles, separador, berma. Ahora, ¿cuánto va a tener cada carril? ¿Cuánto va a medir? 3 metros, 330, 360. ¿Cuánto va a ser tu berma? Tu cuneta, porque es importante las cunetas, va a tener bordillo, va a tener quizás por ahí
muros de contención, muros de sostenimiento, gaviones, va a tener taludes. Señores, vamos a hablar de todo ello. Que deberán cumplir las normas vigentes del manual del MTC TG 2018. Entonces, señores, para la próxima clase, descargue su DG 2018. Eso está, ya les di en la página anterior. Descárguense todos los libros del manual, es gratis, por si acaso es gratis, no cobran ni un sol, no es decir, ingeniero, me quieren cobrar, esa es la mentira más grande. Descarguen, ya les di la página del Ministerio de Transportes de Comunicaciones. Estamos listos. ¿Hasta qué hora tengo? Señor, ¿quién es delegado del salón? Es hasta 9:45, ingeniero. ¿Todavía tengo hora? Sí, todavía, ingeniero. Perfecto. Hasta ahí tengo alguna pregunta, señores. Por favor, ¿hay algún comentario? ¿Algo se va entendiendo? Entonces, ya a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que vamos a ver. En esta primera parte vamos a ver, después de esto que vamos a hacer todo, vamos a ver todavía, nos falta ver la clasificación, nos falta ver el tema de los proyectos, cómo ejecuto un proyecto, cuándo inicio una carretera nueva, cuándo hago mantenimiento. Pero ingeniero, ya existen carreteras, ya me has dicho que ya hasta este año ya han pavimentado, eso quiere decir que ya no van a construir carreteras, eso quiere decir que ya no van a mantener carreteras, eso quiere decir que ya no va a haber rehabilitación de carreteras. No, señor, si ya te están diciendo que van a construir la carretera 4 carriles, Huancayo-Lima, La Oroya-Lima, perdón, entonces va a haber carreteras, no te preocupes, todavía vas a tener trabajo. Si no, ¿para qué estudiamos ingeniería? ¿No? Porque si quieres construir infraestructura, ojo, en la infraestructura el residente sí puede ser arquitecto o ingeniero civil. Al menos que la estructura sea mayor a 6 pisos. Ahí sí ya solo el residente puede ser ingeniero civil, por si acaso. Pero una carretera, una pavimentación, un camino vecinal, ahí no va a entrar ni arquitecto, ni electricista, ni agrónomo, ni zootecnista, ni nadie. Ni ambiental, ni nadie. Ahí entra ingeniero civil. Así que eso, guárdenselo, guarden ese comentario porque a las finales es por toda la vida. Es un proyecto que se está ejecutando Huánuco, la Unión, entra por, ¿cómo se llama esta? Me olvidé el nombre. Entra por Ollón y sale para la parte norte de Lima. La parte norte de Lima. Es una carretera nueva que están haciendo, que ahorita están en ejecución. Les voy a pasar ahí el link para que puedan la construcción siempre está, claro, la construcción siempre va a estar de moda, eso no hay ningún problema, pero hay que construir con criterio, hay que construir en beneficio y hay que construir, ojo, utilizando nueva tecnología. Nos hemos mal acostumbrado a quedarnos en los años 50. Estamos año 2020 y estamos utilizando tecnología de 1960. Estamos utilizando investigaciones y no estamos cambiando en nada, ni en los diseños de pavimentos, ni en los diseños de asfalto. Es algo que nos está faltando, algo que necesitamos mejorar bastante. Bien, había alguien que le había levantado la mano. Sí, adelante, lo escucho.
Esto es la carretera que les digo. MTC avanza en el mejoramiento de la carretera Ollón-Ambo con pavimento rígido. Ya, esto es del portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la actualidad, el primer tramo registra un avance físico del 56% de lo que se va detallando. Todo pavimento rígido. Todo pavimento rígido. Tú entras a la página del ministerio, puedes descargar los expedientes técnicos, ahí va a estar el expediente técnico, y esto dice beneficiará aproximadamente 140,000 habitantes. Eso quiere decir que los carros que vienen desde Pucallpa hacia Lima ya no van a tener la necesidad de darse una vuelta por La Oroya, sino que por Ambo, por la Unión, van a entrar directamente a Ollón y de Ollón van a bajar directamente, ahí está, mira. Van a bajar directamente hacia Lima. Entonces ya no van a ir por Ticlio, ya no van a ir por la carretera central, por La Oroya, ya no se va a juntar con lo que venía de acá de San Martín de Pangó. Por eso es que, ingeniero, ¿por qué la carretera central tiene gran cantidad de vehículos? ¿Por qué? Viene viene camiones desde Pucallpa, Tingo María, Huánuco, Aguaitía, de toda esa zona. Imagínate la cantidad de materia prima que se va sacando de ahí. Viene otra gran cantidad de la zona, te puedo decir, desde San Martín de Pangoa, Mazamari, Satipo, Puerto Copa, Pichanaki, La Merced, de San Ramón de Vito, y toda esa zona también carga a La Oroya. Viene de Huancayo, Huancavelica, Huancayo, Jauja, entra a La Oroya. Toda esa cantidad de vehículos, todo ese aforo de vehículos entra a la carretera central. Dime por qué no va a estar congestionada. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Alternativas, trazos. ¿Para qué? Para que una carretera no en el tiempo no genere tanto tráfico. Ahora, es imposible, pues, porque con el tiempo va a aumentar la cantidad vehicular y entonces vas a tener que generar nuevas vías. Por eso es que en la actualidad dice, ya vamos a hacer 4 carriles, pero si ya estás descongestionando todo lo que viene de Pucallpa, mi pregunta será, ¿será necesario hacer una carretera ahora nueva o ensancho la que tengo y mejoro y gasto menos? No sé, ¿no? Son criterios, ¿no? Son criterios que pueden evaluarse tranquilamente. Entonces, en la actualidad se tiene esto. Cuenta, y acá hay algo muy interesante, cuenta con una inversión de 407,737,000 soles 885. Nuevos soles, ya no soles. Eso es lo que cuesta esa carreterita. 407 millones, nada más. Una mínima cantidad de dinerito que tiene el Perú, ¿no? O sea, tenemos dinero para seguir dando bonos, construyan carreteras, construyan colegios, construyan universidades, ¿no? No hay problema. Yo creo que eso es mejor inversión que estar dando bonos, ¿no? Que en un momento ya van a dejar de dar, pero esto está muy excelente. Entonces ahí que alguien llegue a trabajar, quizás el próximo año al menos hacer sus prácticas, ingeniero, estoy en la carretera tal, genial, pero no felicitaciones. Pero eso sí, no vas a estar en la puerta de tu casa. Pues te decía, ¿estás estudiando ingeniería? Métete en tu cabeza que no vas a estar en la puerta de tu casa. Que vas a estar cerquita, es mentira. Es mentira eso. Así las cosas claras como son. Vas a tener que irte a trabajar al norte, al sur. Ahora, algo que sí, yo trabajaba en carreteras, era topógrafo, estuve en carreteras. Algo que sí, el ingeniero en vías de comunicación, en construcción de carreteras, es que no tiene un lugar así perpetuo para quedarse. O sea, yo me voy a quedar acá en Lima y voy a construir. Ya, si haces familia, olvídate, tu familia hasta se va a olvidar de ti, es mentira. Ya. Si tu hijo te va a llamar sobrino, es un tema. O sea, es mentira eso de que hagas carretera y ya
Tienes que llevarte a tu familia donde vas a construir, porque este proyecto de esta carretera, por ejemplo, de Ollón, es 3 años. 3 años te vas a ir a vivir a Huánuco, a Cerro de Pascua, donde estás construyendo. No, ya me voy solo, hago otra familia, ya, esa es otra cosa, ¿no? ¿No? Ya vas y entra Guido, dice, ¿no? Ya saben, quiénes van a entrar, entonces no hay de qué hablar ahí. Entonces, volviendo un poquito a la diapositiva, y esto era muy importante entenderlo también, me voy a quedar en esta diapositiva que les voy a presentar, mañana vamos a continuar. Las carreteras en los años 80. Pregunten a sus papás, ¿cómo era la carretera en el año 80, papá? Me va a preguntar el ingeniero, mañana tengo que hacer un comentario en clase. ¿Cómo era la carretera Fernando Belaúnde Terry en los 80? ¿Era pavimentada? ¿Existía el túnel Yanango? ¿Existía el túnel Carpapata? ¿Cómo era para ir a Huancayo? Iba por Lomo Largo y verdad que nos asaltaban. ¿Por qué nos asaltaban en Lomo Largo? ¿O teníamos que ir por La Oroya? Pregunten a sus papás cómo eran las carreteras antes. En los años 80, las carreteras daban pena, ¿no? Entrabas a una carretera y te asaltaban. En Lomo Largo asaltaban, por ejemplo. Si tengo entendido. Peor, como el terrorismo que teníamos en los años 80, ha sido muy afectado toda la zona central del Perú, ¿no? Junín, Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Así la zona más afectada por esos vándalos desgraciados, ¿no? Eso nos han perjudicado bastante. Y el señor Tacuna, termino con su comentario, dígame. Ingeniero, ya tenemos clases en otro curso, ingeniero. Perfecto, sí, algunos sí están apuraditos. Señores, me quedo acá. Que tengan buen día. Nos vemos el día de mañana. Mañana, ingeniero. Hasta luego, Muy bien, ingeniero. ingeniero. Mañana, ingeniero. Hasta mañana, Hasta luego, ingeniero. ingeniero.